Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, la noticia hoy nos tiene sobresaltado. Acaba de estar con nosotros el magistrado Juan Manuel Fernández del Torco, que ha dicho algo que me gustaría que repitiese el magistrado. Juan Manuel, te acercas al micrófono. Resumen de lo que has dicho. El resumen es que hay una invasión competencial por parte del Estado central sobre las competencias autonómicas, y que si yo fuera parte del gobierno le indicaría al presidente que había que plantear un pleito a resolver en el plano jurídico, y que porque desde el punto de vista social creo que a Canarias nos han tratado como colonia. Bien, dicho esto, qué fuerte, qué fuerte. Tenemos el orgullo también de tener a otro de los protagonistas de la noticia de estos días, el presidente de la autoridad portuaria en Santa Cruz de Tenerife, en toda la provincia, Pedro Suárez. Don Pedro, buenos días. Muy buenos días. Calificarme de protagonista es, yo creo que excesivo, porque lo único que hemos sido colaboradores e intentar sacar adelante un problema. ¿Ha escuchado al experto? Sí. ¿Jurista? Sí, como yo no soy experto jurista y no quiero meterme en un charco, en un jardín del que no pueda salir, pues doy por buena la afirmación que hace, y creo que, bueno, si hay resquicios jurídicos para plantear un pleito, pues yo me imagino que los servicios jurídicos del gobierno de Canarias así lo harán. Usted, como presidente de la autoridad portuaria, yo que lo he escuchado en las ruedas de prensa, ha estado en una posición complicada. Sí, complicada e incómoda, ¿no? Porque, lo vengo diciendo, yo soy un cargo propuesto por el gobierno de Canarias, y por otro lado, esa propuesta la aprueba el gobierno del Estado. Es decir, es la verdad que una institución sui generis en ese sentido, porque los presidentes de todos los sistemas portuarios del sistema español, y somos 28, son nombrados, propuestos por la comunidad autónoma, y un hecho debido, el gobierno lo publique en el boletín oficial del Estado. ¿Cómo ha toreado esta situación? Porque yo lo he visto torear. No, me gustan los toros, pero no soy un buen torero. He intentado fundamentalmente actuar con la mayor coherencia posible. Inicialmente me pareció que se estaba extendiendo excesivamente una alarma social, y quiero recordar que este tipo de operaciones, aunque ahora nos sorprenda y que parezca que es algo extraordinario, el puerto de Santa Cruz de Tenerife las vivió en el 2020 sin tanto revuelo mediático, y facilitó de alguna manera que aquello se hiciera, cuando en el Atlántico el único puerto que quedó abierto tras el cierre por motivos del COVID fue el puerto de Granadilla. En aquel momento se habían quedado ahí en stand-by pues varios cruceros con un montón de turistas dentro. El puerto de Tenerife abrió la posibilidad de escalarlos, sacarlos de los barcos y remitirlos a sus distintos países. En aquel momento ya se montó un dispositivo muy importante de la mano de Sanidad Exterior y del capitán marítimo, que también en este caso son los verdaderos protagonistas y los responsables de que este operativo haya salido con éxito. En aquel momento, digo, en el 2020, se hizo esto exactamente, o algo parecido, pero de igual manera, sin tanto revuelo mediático y, por supuesto, también con pleno éxito. Eso también creo que fue
determinante para que el Estado español y la Organización Mundial de la Salud eligieran Tenerife. Ahora hablamos de eso. Porque sabían que teníamos experiencia. Pero también quería recordar que en el 2024 Sanidad Exterior, junto con la autoridad portuaria, montó un simulacro. Es que no me salía la palabra, un simulacro con una operativa exactamente igual que la que vivimos ayer. Era, un pasaje. El simulacro consistía en evacuar a un pasajero que venía con una enfermedad infecciosa y allí, pues, en aquel momento, en 2024, se montó un simulacro muy potente que nos hizo incluso hacer partícipe a empresas privadas para el tema de residuos, para el tema de transporte del enfermo, para temas incluso de fallecidos dentro del barco, que nos hizo homologarlas en este tipo de cuestiones. Con lo cual, en el día de ayer ya teníamos todos esos servicios homologados y preparados. Bueno, no le voy a leer un mensaje porque me parece un poco ofensivo lo que escriben aquí. Si quieres se lo leo. Me da igual, ¿no? De verdad, yo... Hombre, dice... Hombre, a mí no... Yo creo que es ofensivo, pero bueno, lo vamos a leer. Es un mensaje de un oyente. Otro de la derecha cobarde. Bueno... respeto la opinión, pero no la comparto. Pero hay que decir que don Pedro está como presidente de la autoridad portuaria. Sí. No mezclemos una cosa con la otra, ¿eh? No, por eso, ¿no? A mí no me ofende. Es una opinión tan respetable, pero de la misma manera no compartible. Y es probable que no la compartan muchísimas de las personas que nos estén oyendo. Ya. Bueno, otra pregunta. También hoy es un día complicado. Vamos a ver cómo lo leo para no liarlo. ¿Se sintió usted como empleado del PSOE? Yo como empleado del PSOE, no, en absoluto. Y además hay que tener alturas de mira en todo esto. Hay un problema, hay que solucionarlo con los medios que tienes en la mano. Que después unos u otros quieran aprovecharlo políticamente, bueno, es censurable también, bueno, pero es una cuestión que va en cada uno. Yo tengo un problema, soy presidente de la autoridad portuaria y lo intento solucionar con todos mis medios al alcance. Y ya después salir en ruedas de prensa, hablar, no sé qué. Yo he aprovechado todo este periodo de crisis, pues un poco para explicar cómo funciona un puerto, aprovechar también de explicar cómo se hacen las maniobras, un poco para transmitir tranquilidad y que de alguna manera la gente está segura que no se están haciendo las cosas improvisadamente, sino que esto está preparado, que tenemos todas las garantías. Más preguntas, don Pedro. ¿Por Sí. qué se eligió el puerto de Granadilla? Bueno, se eligió el puerto de Granadilla, en gran parte. Bueno, todo esto comienza que cuando viene a Canarias, no se sabe si a Tenerife o a Las Palmas, bueno, y un poco más entrada la semana ya sabemos que es Tenerife porque nos entra una solicitud de atraque a final de semana, el jueves por la mañana creo que fue, entra la solicitud de atraque y ahí ya empezamos a movilizarnos. El presidente del gobierno de Canarias me llama, ha dicho que ha hablado con la ministra, que él, aunque no está de acuerdo, ha puesto una serie de condiciones y una de las condiciones era que estuviera en un sitio apartado, que no tocara puerto, entre otras muchas. Bueno, esas son las principales para darte la explicación de por qué se eligió el puerto de Granadilla. Y que al no tocar a tierra y que de alguna manera se hiciera en el mayor plazo de tiempo posible. Eso ya condicionaba, otra de las condiciones es que los pasajeros y tripulantes estuvieran en territorio canario lo menos posible. Eso ya condicionaba mucho el lugar, porque si te dicen, oye, no, la condición es que como trae un enfermo hay que evacuarlo al hospital. Entonces, el Granadilla no nos sirve.
tendría que ser Santa Cruz porque era el sitio más corto de desembarco para llevarlo al único hospital que podíamos llevarlo, que tiene una cama de aislamiento, que era el Hospital de la Candelaria. Luego, bueno, Santa Cruz fuera, digo. ¿Qué es el segundo condicionante, el más importante? Que hay que evacuarlos por avión en el menor tiempo posible. Del puerto de Granadilla al aeropuerto... Lo mismo que de Las Palmas a Gando. 10 minutos. Sí, lo mismo. 10 minutos, sí, pero luego hay otros condicionantes. Bien. 10 minutos, bueno, pues ya sabemos que Granadilla puede ser el puerto. Después, el peso específico importante es que, y me siento orgulloso de decirlo, tenemos un capitán marítimo maravilloso que solo da facilidades, un hombre involucrado, y tenemos una jefa de la Dirección de Sanidad Exterior con una enorme experiencia, con una seguridad de lo que está haciendo enorme, que lo ha demostrado en multitud de ocasiones, y yo creo que eso ya hizo pesar la balanza para que fuera a Tenerife, porque daba más garantía, sin menospreciar al puerto de Las Palmas, pero bueno, esos son unos condicionantes fuera de las infraestructuras portuarias, son tan buenas las de Las Palmas como las de Tenerife, pero luego ya la formación y la posibilidad de dar respuestas seguras sobre el resto del operativo, pues yo creo que Tenerife las daba de sobra. Habíamos hecho, lo que te digo, el simulacro, esto también da un peso específico a la hora de decidir qué puerto elegir, ¿no? Juan Manuel, tenías preguntas. No, ¿Te acercas, por favor? Yo la única pregunta que se me ocurre es, desde un punto de vista institucional, que es como está aquí mi amigo Pedro Suárez, en ese ensayo del 24, ¿estaba presente representación de la autoridad autonómica? ¿Participar? Sí, claro, a través del Servicio Canario de Salud y el 112. O sea, participaron todas las instituciones, pero también ayer estaba el Servicio Canario de Salud. Sí, pero no lo dejaron entrar. Sí, no, sí. No, desde el punto de vista institucional, con esa invasión competencial. Acércate, Pedro, por favor, al micrófono. Sí, bueno, vamos a ver. No hablo del personal concreto, bueno. desde una perspectiva institucional. Ayer me preguntaron en más de un medio, oye, ¿no te extraña la ausencia del gobierno de Canarias en todo este operativo? No, no es verdad. Estaba allí el director general del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, que no se separó de mí, y además le tengo que agradecer públicamente que en momentos difíciles tuvo un apoyo personal de él. Con lo cual él estuvo allí, y él es director general de un gobierno de Canarias que tuvo presencia allí. No, si hay una imagen de él metido en un rincón, que la imagen es muy, muy significativa. Yo solamente quería saber si en un ensayo está la representación. Cuando se produce el problema institucionalmente, era obligatorio de que se le hubiera permitido la entrada a los responsables de alto rango. Estaban no estaba el presidente. No, el presidente no, pero eso son decisiones personales. Pero sí es verdad que en todo esto, es que es muy... En un trámite de una gestión de este tipo, tiene un componente administrativo muy importante. Por ejemplo, cuando recibimos la posibilidad del atraque, pues hay una normativa, un protocolo dentro de los puertos en general, que tienes que activar el plan de autoprotección. ¿Y qué es el plan de autoprotección? Pues abrir el abanico y empezar a tratar con todas las administraciones que se van a involucrar en este procedimiento. Y ahí, por supuesto, como no va a estar, las instituciones del organismo de la Comunidad Autónoma de Canarias, que están en temas de emergencia y protección de los ciudadanos. 112, Servicio Canario de Salud y bueno, y ahí estaban desde el primer momento. Esto no es... Oye, esto no ocurrió solo el sábado, el domingo y el lunes. Esto llevábamos desde el miércoles con reuniones. El viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello,
estuvo permanentemente aportando, el gobierno de Canarias en todo el montaje de dispositivos estuvo permanentemente presente. Y yo soy testigo de eso, que yo creo que he vivido en el sur durante esta última semana. Bueno, más preguntas. Bueno, ya lo ha explicado, pero reitera, ¿por qué el barco del COVID no tomó dirección a Las Palmas y lo trajeron a Tenerife? Ya lo acaba de contar el presidente de la autoridad portuaria. Bueno, don Pedro, al final el barco atracó ayer. Sí, atracó, bueno, los que saben un poco de mar, un barco que va por allí, por la Antártida y tal. La Antártida, que sí. la Antártida al mar está como un plato como allí. un plato, sí. No, pero está muy bien equipado. Tiene motores y hélices suficientes para tener un posicionamiento muy bueno, y eso ayudó. Se decidió fondearlo dentro de una dársena abrigada para toda la operativa, que era complicada, porque no solo era sacar a los de un fondeo a unos pasajeros y a unos tripulantes, sino que había que hacer un avituallamiento de combustible, había que hacer un avituallamiento de comestible, y todo eso tiene sus complicaciones ya la tiene en una situación normal, pues imagínense. ¿Quién tomó esa decisión? Porque se podía haber puesto combustible también allí en medio de la bahía, ¿no? En medio de la bahía no es fácil. Bueno, ya los barcos yo he visto que cogen combustible hasta caminando y todo. Bueno, caminando es difícil, Sí. pero de barco a barco aquí lo hacemos claro, con mucha habitual. asiduidad. Pero tiene sus riesgos en una bahía donde no es habitual que se haga este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió realmente para que se tomara la decisión del atraque? Bueno, el tiempo nos había acompañado durante todo el domingo y el lunes por la mañana, donde se hacen todas las maniobras complicadas. Como que estaba condicionado el desembarco de los pasajeros a que estuviera el avión preparado para meterlos y que saliera volando, para acortar el espacio de tiempo de que estas personas estuvieran en Canarias, se esperó por la tarde que llegaran los 2 aviones que había fletado el gobierno de los Países Bajos. A las 4:30 de la tarde empezó a soplar un viento inusual en esa zona de marítima. Normalmente, un poco a lo mejor hablo y se pierden los oyentes, el viento dominante viene del noreste, y por eso el puerto está construido, la dársena de abrigo metiendo con el viento dominante de noreste. El sur deja la bocana abierta, pero en este momento, aproximadamente entre 4 y 5 de la tarde, empezó a soplar un viento que empezó siendo una brisa y luego subió a una velocidad importante, que fueron 28 nudos. 28 nudos pueden ser aproximadamente 50 kilómetros por hora. Vamos a poner, por redondear y hacer una traslación a algo que podamos entender. Empezó a soplar por la bocana y entró de lleno el viento, lo que hace que produzca olas dentro de la bahía, una ola que va a refractar contra los muros de los muelles y se van a mezclar y hace lo que llama... Bueno, una batidora aquello. Efectivamente. El desembarco se hace por un pantalán. Cuando empieza a moverse aquel pantalán, era como una tabla de surf. La Guardia Civil, que estaba allí ayudando a los pasajeros, no podían ni mantenerse. El capitán marítimo, que es competente en materias de seguridad, bueno, dice, oye, aquí hay excesivos riesgos. Entonces empezamos a mirar las posibilidades de hacer otro tipo de desembarco. Nos fuimos a la primera alineación del arranque del muelle exterior. Había una escala por allí y tal. Empezamos a ver los pasajeros que eran. Bueno, los tripulantes se les presume algo, agilidad, sí, algo más de preparación física, pero bueno, oye, aquí hay pasajeros que probablemente entre que van con los EPI, con los plásticos estos y tal, y que van con la bolsa y tal, pues los podemos ayudar y tal,
pero el capitán marítimo dice, oye, estamos corriendo un riesgo, y yo le digo, oye, pues sí, la verdad que va a ser complicado, porque no son 2 personas, eran bastantes más. Entonces, oye, el avión, también el embajador de los Países Bajos me viene y me dice, oye, tenemos que hacer esto lo más rápido posible, porque yo no lo sabía, los descansos de las tripulaciones son muy estrictos, y le faltaba a la tripulación de los Países Bajos pues escasamente 1 hora para entrar en la hora de descanso, con lo cual no podían despegar. Y entonces ya empezamos, José Antonio, hay que tomar una decisión porque pasa esto. Yo se lo comunico al coordinador de Protección Civil, oye, es que el embajador habla con él porque resulta que nos está pasando esto. Entonces hubo que precipitar el momento, pues oye, esto se va a calmar porque el viento va a aflojar y el mar se va a quedar bien. Pero ya el condicionante tiempo empezó a apurarnos. Entonces el capitán marítimo tomó la decisión que la manera más segura para desalojar el menor tiempo posible a los pasajeros era atracando el barco. El barco estuvo atracado menos de 1 hora. Bueno, para terminar, don Pedro, vamos con una nota positiva porque da la impresión que esto ha sido un lío impresionante. Bueno, una nota positiva que ha salido esto exitosa. Ahí voy. La Organización Mundial de la Salud elogia la respuesta de la isla de Tenerife por el brote de hantavirus. Esto es una noticia internacional, o sea que para terminar, porque yo me imagino que usted ha sudado la gota gorda. Sí, la verdad que he sudado la gota gorda, he pasado unos muy malos momentos, he tenido apoyos de todo tipo, desde el gobierno de Canarias, el gobierno central, todo el mundo ha intentado sumar, luego habrá que sacar conclusiones de cómo afrontar, sí, ojalá no se repitiera una situación como esta, pero yo creo que se ha actuado bien y el resultado ha sido bueno, con lo cual... Una pregunta que no tiene nada que ver, pero se la tengo que hacer, ¿eh? No tiene nada que ver. Ahora le quito ya, porque hay que decir a los oyentes que venía como presidente de la autoridad portuaria, no como político, sino como presidente de la autoridad portuaria. Y claro, aquí mezclamos una cosa con la otra y la liamos. Ahora le quito el traje de presidente de la autoridad portuaria y le pregunto, ¿va a ser el candidato del Partido Popular a La Laguna? No lo sé, porque todavía... Es decir, ¿no le extraña la pregunta? No, me extraña porque no es el primero que me la hace, ¿no? Se ha corrido ese rumor. Yo fui concejal del Ayuntamiento de La Laguna, curiosamente con Fernando Clavijo de alcalde, era la segunda fuerza en el consistorio en aquel momento, era Coalición Canaria Partido Popular, logramos vencer en aquel momento al Partido Socialista que tenía una fuerza importante. Sé que la rumorología dice que puedo ser puedo ser el próximo candidato, pero a mí ahora estoy en lo que estoy, centro toda mi atención. Pero no podía faltar la oportunidad de preguntarle. No, y yo de responder. Pero vamos, lo que digo, yo soy y seré un hombre de partido, y yo estoy en esto por servicio público primero y después porque representa una organización política que ya me dirá dónde me necesitan. Don Pedro Suárez, le agradecemos que haya estado aquí. No, gracias a ustedes, y perdón por la tardanza, porque hoy era un día complicado supongo, de atender a los medios y no quiero dejar pasar pues mi agradecimiento, y lo quiero decir en todas aquellas emisoras que me den la oportunidad, mi agradecimiento especial a 2 personas: José Antonio Conde, capitán marítimo de los puertos de la provincia de Tenerife, y a Almudena Rivero, directora del Servicio de Sanidad Exterior, que sin ellos 2, hoy estuviéramos probablemente hablando de otra cosa. Don Pedro Suárez, un abrazo muy fuerte. Gracias. No, gracias a ustedes. El remate con Miguel Ángel González Suárez.